Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a presentar no una chuleta, pero sí una modelo. Tampoco. Lo básico. Unos elementos discursivos mínimos indispensables que debe tener el trabajo. Repito, elementos discursivos, es decir, cosas, preguntas o dudas o categorías que tendrían que estar aclaradas alrededor del proceso de investigación. Otra cosa que creo que es importante aterrizar es la naturaleza de esta materia. Nos asomamos a eso la vez anterior, pero tengo la impresión de que no terminamos de entender cómo funciona este sistema. Porque esta no es una materia teórica, donde viene un profesor y explica muchas cosas y ustedes toman nota y después hacen un trabajo. No funcionan los seminarios así. En los seminarios de investigación hay procesos de investigación activos, corriendo paralelos. Y estos grupos, para lo que sirven es para hacer un acompañamiento a pares iguales de esos procesos de investigación, generar intercambios a partir de esos procesos de investigación, mirar, compartir visiones, discutir opciones. Eso lo vemos en seminario. ¿Cómo? Así trabajábamos en seminario. Bueno, eso debe pasar acá, pero para que eso pase, los procesos de investigación deben estar activos y el rol del participante debe ser un rol activo. ¿Por qué digo esto? Porque quedamos en la clase anterior en que iban a aportar cosas a través del grupo, porque cada uno tenía una idea de lo del sistema de categorías, de las definiciones de categorías, lo que estaba entendiendo, los materiales que había revisado, cosas alrededor de las cuales generar un debate, y se supone que cada quien, como tiene un proceso activo, debe haber revisado, tendría que haber revisado, sobre todo por la discusión que dimos en la clase pasada, tendrían que haber revisado algún referente mínimo sobre el sistema de categorías. Pero luego que llega al grupo, como cositas, como ella puso el video, un texto referencial, ¿dónde está lo demás? Que están leyendo lo demás sobre el sistema de categorías. Entonces, no tiene sentido que todo el mundo espere que alguien ponga algo ahí y luego yo vengo y doy una clase sobre eso. No funciona así. Yo de todas maneras monté unos textos que me parece que son como para una orientación general, porque nosotros no vamos a arribar finalmente a un momento en el que el tema de las categorías tengamos un acuerdo unánime o veamos el acuerdo unánime de los autores, porque eso no existe. Existen visiones, existen perspectivas y tenemos que ver cuáles nos pudieran funcionar a nosotros. ¿Qué nivel de desarrollo pudiera tener ese proceso de madurar y de aterrizar nuestros sistemas categoriales? Hay que ver qué posibilidades tiene eso en cada caso, porque no hay una literatura universal sobre esto, ni un acuerdo universal sobre esto en el que todo el mundo va a entrar por el agua. Y como esto es así, tendrían que estar cada uno de ustedes resolviendo, entrompándole el problema de los sistemas de referencia, de los sistemas categoriales, para comenzar a responderse a sí mismo cómo transito yo por aquí, y con qué me voy a quedar, cómo lo voy a construir. Y entonces, con eso que tú avanzas, vienes aquí a esta discusión, sueltas lo que hayas revisado a través del grupo para que otros se adelanten, lo vean y tal, y damos aquí una discusión que esté teniendo cada uno sobre esto. Y al final lo que va a terminar pasando es, bueno, hay unas definiciones operativas de categoría que son más operativas que filosóficas, aunque partan de la filosofía. Tu desarrollo del sistema de categorías va a ser más filosófico, va a ser más pragmático. ¿Cómo se construye cada uno dependiendo de la naturaleza de los temas? ¿Qué espera la universidad que ocurra con esto? ¿Hasta qué nivel de densidad filosófica necesita la universidad que se desarrollen estas expresiones de los sistemas categoriales? Bueno, esto es un debate que tenemos que dar, pero tiene que ser la participación activa. Y me preocupa que en esta primera solicitud de aportar cosas, sí, entonces, yo pensé que lo íbamos a discutir aquí. pero que vamos a discutir que pusieron en el grupo.
tienes que poner en el grupo y No discutir. sabía que tenía que O sea, lo que queríamos era, como se supone que cada uno revisó una literatura y algunos Ajá. leyeron cosas, que aportaran con lo que cada uno tenía sobre las categorías, lo pusieran allí, lo compartiéramos y luego generar esta discusión para ver los acuerdos, los desacuerdos, intentar ahondar en cosas en las que no nos hemos podido sumergir porque no están próximas a lo que estamos haciendo o no nos ha hecho falta, y así por el estilo, ir tomando decisiones. Yo tengo la idea, por ejemplo, en términos de la densidad argumentativa que llevan las categorías de cada uno de ustedes, que no tiene por qué ser lo mismo. No tiene por qué ser lo mismo. Los niveles de densidad argumentativa no tienen por qué ser los mismos. Creo que eso va a depender de los temas. Eso va a depender de la salida. y de lo que finalmente cada quien quiera lograr a través de la investigación. No todos van a tener la misma densidad argumentativa, pero hay que saber qué posibilidades hay en ese sentido. Y bueno, que es lo mínimo indispensable que se espera en la universidad. Eso ya lo habíamos dicho un poco, ¿no? La universidad espera en principio que tú entiendas que necesitas exponer, que necesitas, ¿cómo se llama?, evidenciar que pasaste por un proceso reflexivo alrededor de las epistemologías del sur o con el impulso de la revisión de las epistemologías del sur, en el que comienzas tú entonces, ahora sí, comienzo en el trasfondo, a aterrizar tus propias categorías. Y entonces eso lleva un momento en el hacer, en el que ya estás, bueno, claro, cuáles son las posibilidades que tienes y sobre la marcha ir viendo. A veces uno dice, yo no voy a ahondar tanto en esto, dice uno, no voy a ahondar tanto en esto, y comienzas a escribir y te vas haciendo tú mismo preguntas, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué me falta aquí? Siento que necesito decir otra cosa, entonces vas y te buscas otro referente o construyes tu propio discurso argumentativo y te quedó bien la respuesta sobre esto y dices, muy bien, pero a partir de aquí me surgen unas nuevas dudas que creo que se le pudieran presentar a otros. Yo siento que debo responder el porqué de por qué quería aquí. Entonces generas otro corpus argumentativo y sobre eso que has argumentado dices, ¿por qué esto ahora? Cuando vienes a ver tienes una chorrera de por qué y aquello no termina nunca. Entonces la gente tiene que poner unos límites. Los trabajos no pueden ser infinitos, los trabajos tienen unos límites. Y la densidad la establece, la densidad de lo argumentativo lo establece la necesidad de la investigación, lo que lleva a la investigación, el impulso que da la investigación. Una propuesta sería, bueno, si bien no se compartió en el grupo, pero lo que decimos en el curso ahorita, de compartir, por supuesto, las nociones de categorías y demás categorías que tenemos, bueno, y ver si o construimos algo o ponemos sobre la mesa las cuestiones que tenemos. Sí, sobre eso yo quería decir algo. La manera de acercarnos a esto debería ser de lo general a lo particular. Es decir, hay en relación con el término categoría múltiples posibilidades de construcción de significados y de comprensión de posibilidades como parte del proceso de la investigación. Pero claro, es una palabra que da para mucho, ¿no? Es un término que da para mucho. Entonces, quizás comenzar con estas definiciones generales, entender que la discusión que se está planteando es en términos que tiran más hacia lo filosófico porque tiene que ver con epistemología, y luego, dentro de las epistemologías, entender que eso va más allá porque las epistemologías del sur tienen un asomo diferente y plantean el abordaje de las categorías, los plantean desde una perspectiva diferencial. Digo todo esto como para que no creamos que es que vamos por un solo camino, así que todo no. Hay una realidad epistémica allí múltiple, compleja, plural. Nosotros queremos arribar a las epistemologías del sur, mirar específicamente cómo funcionan las categorías del sur en el contexto las categorías, en el contexto de las epistemologías del sur, sin perder de vista que eso tiene
una operación también en otro contexto, las universidades convencionales, con su positivismo y el modernismo y todo lo demás, siguió operando. Bueno, saber que eso existe, que tiene unas categorías, una manera de operar esas categorías allí para que sepamos y tengamos la posibilidad de tomar decisiones a la hora de construir los referentes. Porque sí es verdad que a veces uno dice, bueno, yo quiero construir mis argumentos, pero la construcción de los argumentos necesita el conocimiento de contextos referenciales, para que nadie crea que estoy inventando el agua tibia y resulta que ya son cosas que pudiste haber resuelto con una lectura, que no hacía falta montarte ¿cómo se llama? En eso, en una perogrullada. Después que pasemos por el tema de la categoría, vamos a ver el tema de la referenciación, la utilidad, el manejo, cómo funciona eso. Esa conferencia que nos compartiste, yo no sé si vieron que lo que veía en el escritorio era una pila de libros. Esa es una gente que piensa, que desde lo que piensa construye unas líneas argumentativas que van generando su propia epistemología, alternativas epistémicas, pero que tiene una pila de libros, desde la cual parte y cuestiona. Mira lo que cuestionaron nosotros, no porque lo va a imitar ni porque lo necesita, sino porque quiere tener una noción mucho mayor del ámbito de la discusión en la que se está dando todo esto. Ajá, en este sentido, cuando les decía que podíamos ver cosas generales, yo monté unos textos en una carpeta que creé allí en el Drive, que se llama Textos Referenciales. Allí comienzan a hablar de la categoría en el contexto de la investigación cualitativa, que todavía no tiene un rigor filosófico ni nada de eso, sino que explica el término con su función, digamos, lingüística, con su función de clasificación y de ordenamiento del mundo, porque finalmente parte de allí, ¿no? Entonces, cuando tengan un chance, quienes puedan, léanse esos materiales, son materiales como un genérico. Hay otro allí sobre, que tiene una perspectiva ontológica, se acerca más de una perspectiva filosófica, pero los otros son como más genéricos. Entonces creo, tomándole la palabra a Omar, que pudiéramos iniciar este encuentro o hacer que este encuentro transcurra como nos habíamos planteado alrededor de la definición de la categoría, sea lo que sea que estemos entendiendo por categoría. Bueno, la categoría es la forma en que nosotros exponemos el mundo. El mundo lo exponemos a través de palabras. Entonces, la manera como nosotros vemos el mundo y para que ese mundo otro lo entienda, tenemos que expresarlo de alguna manera. Decirlo es la manera como nombramos las cosas. Por ejemplo, mi mamá se daba un golpe, estaba machacando ajo y se daba un golpe y decía, coño. Pero mi abuela estaba machacando ajo y decía, pancha. Entonces, solamente yo y ahora ustedes. Si veo a mi mamá o veo a una de mis primas diciendo pancha, sé que es lo que está diciendo. Ahora ustedes me van a ver diciendo mi pancha y van a saber de lo que yo hablo. Ese pancha es una categoría. Es la forma como mi abuela nos enseñó a materializar ese sentido, ese sentimiento, esa idea de lo que es el dolor, por decir algo. ¿Y por qué llamo a mi abuela para acá? Porque mi abuela lo está haciendo desde una epistemología del sur, ¿ves? Porque es del sur, porque el coño viene de España, forma parte, ese coño de mi mamá y el mío, y el de cada uno de nosotros, forma parte de un aprendizaje domesticado, de un aprendizaje, es una categoría, eso pues, desde la dominación.
En cambio, ese Pancha es un invento de mi abuela. Que a lo mejor Pancha, ese nombre también forma parte de una categoría exterior, pero que ella le da un significado distinto desde su mundo, desde su realidad. Entonces, desde el punto de vista de nuestra investigación, seguramente hay cosas que se nombran de una manera que en la práctica nuestra, venezolana y desde el sur, tiene otros significados. Entonces, resignificar esas maneras de nombrar las cosas es una categoría. O darle nombre a algo que existe, pero que no está nombrado por el sistema de cosas, es crear una nueva categoría. Por ejemplo, yo, en mi caso, tengo que resignificar la palabra guerra, como lo hizo Carlos Lanz, por ejemplo, que nos habló de la guerra de amplio espectro y entonces ahí él resignificó lo que era la palabra guerra. Pero no solamente tengo que resignificar la palabra guerra, sino la palabra alimento, porque nosotros decimos, por ejemplo, que estas reuniones son muy nutritivas. Y no la estamos comiendo, por lo menos no con el estómago la estamos dividiendo de otra manera. Entonces yo tengo que resignificar eso. Pero si voy a resignificar eso, tal vez haya alimentos entonces que yo tenga que ponerle otros nombres, tenga que renombrarlos. Y ahí estoy creando nuevas categorías. Profe, ¿cuál es la diferencia entre un concepto y una categoría? El concepto es como tú nombras una cosa No. y la categoría no es como tú nombras una cosa. No. El concepto es lo que nosotros creemos de la cosa. Fíjense, si yo les digo a ustedes que es una arepa, todos sabemos lo que es una arepa. Pero ¿cómo es la arepa que tú tienes en tu cabeza? Frita, ¿ves? Para mí no, porque yo no como arepa frita. ¿Cómo es la arepa que tienes tú en tu cabeza, Moisés? Depende. Ok, depende. La de ¿Cómo es trigo. la arepa? La A mí arepa me gusta tuya es el la de sabor. trigo, ¿ves? Yo le decía eso a mis estudiantes en estos días y una decía, mis arepas son así, chiquititas, ¿no? Y una estudiante me decía, no, usted cuando me dice una arepa, yo no me imagino una arepa así. ¿Así? Sí, porque yo soy de Margarita. Y en Margarita hacemos unas arepas tipo pizza y las picamos como una pizza. Ah, entonces eso es el concepto de la arepa. Todos sabemos lo que es una arepa, pero no. Ese es el concepto, la idea de la cosa. La definición es el acuerdo que tenemos para decir que una arepa tiene forma redonda, que se hace de harina, se puede hacer de harina de maíz, de harina pan. ¿Qué es la categoría? Esa es la definición. Esa es la definición, esa es la diferencia entre el concepto y la definición. La categoría es la manera en que esas dos cosas se casan, a mi manera de ver eso. Es la manera como esas dos cosas se casan, donde se casan el concepto, que es la idea de la cosa, y la cosa misma, que sea la idea de la arepa y la arepa como tal. Ahí se crea una categoría o se teje una categoría, a mi manera de ver. Y ahí se comienzan a derivar algunas interrogantes que van alcanzando ya la densidad filosófica. Por ejemplo, la cosa que nombras antes de que la nombres es o es gracias a que la nombras. Ella es porque existe en sí misma, o tú la llevas al ser a través de la definición. La naturaleza y la funcionalidad lingüística del proceso es ontológica porque crea la cosa está allá en sí, aquello que nombramos estaba antes o solo es posible que sea y que podamos incluso socializarlo gracias al enunciado. Moisés. Para mí, según lo que yo he leído y lo que he comprendido de las categorías, la categoría es el conjunto de nociones que agrupan
un determinado, o sea, la categoría es un determinado grupo de nociones agrupadas que tienen ciertas propiedades que te permiten, por medio de esas propiedades, visualizar, proyectar y analizar cosas. Por ejemplo, si hablamos de la categoría, hablando de mi trabajo de investigación, que es discapacidad, eso tiene unas propiedades que implican lo que es la educación, implican lo que es las relaciones humanas. Esas propiedades están implícitas adentro de esa categoría. Y son diferentes nociones que van agrupadas en esa categoría. Eso podría ser la diferencia entre conceptos y categorías. Con relación al concepto, haciendo un aporte aquí, existe a nivel lingüístico una cosa que llaman concepto, que es la definición que te da el diccionario de que para el diccionario esto es una mesa. Punto. Eso es lo que epistemológicamente se conoce, el conocimiento a nivel epistemológico, que tenemos que hablar así porque estamos a nivel de estudios de cuarto nivel. Es la cosa que conocemos, que aprendemos, que ontológicamente es algo, y el cómo lo conocemos es el concepto de esa cosa. Ontológicamente esto es un objeto, y epistemológicamente, según el diccionario, esto se comprende como el concepto que define a una mesa. ¿Tú qué crees? ¿Por qué te genera confusión la cercanía entre el concepto y la categoría? Pues porque todavía tengo como esas dudas que bueno, debería como haber sentado hace rato, y porque digamos que son importantes cuando uno va a construir una investigación, tener claro que es un concepto, que es una categoría. La duda en sí, ¿en qué consiste? En distinguir la diferencia entre un término y otro, entre una palabra Sí, y bueno, otra, entre lo que pasa es alcance. que por lo general en este tipo de investigaciones uno tiene que construir cosas. Entonces por eso quiero como tener claro. Por ejemplo, yo estoy escribiendo sobre círculos. Entonces es algo que tiene muy pocas fuentes bibliográficas, hemerográficas, la mayoría son fuentes libres. Entonces también creo que en aras de todas estas transformaciones que estamos viviendo, porque hay que estar, como dice Moisés, pegado en el ámbito de estos estudios y en el ámbito de los tiempos que estamos viviendo. Entonces tener como claro esto, y nada, estoy como en ese proceso de entender para concluir ciertas cosas y saber qué es lo que se está construyendo en ese proceso. Era eso. Sí, tú decías, por ejemplo, en estas investigaciones construimos cosas. Eso es una afirmación que, si se lee literal, nos genera un conflicto. Estamos realmente construyendo cosas. ¿Qué es una cosa? ¿A qué te refieres con el término cosa? Porque desde una perspectiva puede dar lugar a significación de objetual, cosa como una manifestación física. Pero hay gente que no está construyendo nada físico, sino que está construyendo sistemas categoriales, está proponiendo nuevas epistemologías, está descubriendo nuevos relacionamientos entre las cosas. Se puede entender como ente. Y como ente, perfectamente un concepto de una cosa. También. Pero la pregunta de ella, o sea, también me parece importante. La pregunta por la categoría, porque hablamos de marco categorial, de sistema de categoría, de construcción de categoría, y yo no estoy diciendo que todos hagamos lo mismo, porque no es imposible. Pero sí me parece que es una cosa que hay que seguir elaborando. Sobre todo porque pienso que en los debates descoloniales, una de las gasolinas más fuertes de los debates descoloniales fue justamente la pregunta, por lo metodológico y por los marcos de la teoría.
en los debates descoloniales del grupo modernidad, de una parte del grupo modernidad colonialidad, donde está Edgar Lander, pero sobre todo me parece que la mecha que le metió Juan José Bautista en el libro de Significa Pensar en Libertad, con Hugo Semelman y con Francis Michelhammer, así que tú dices, no, o sea, los tipos trascendieron esas visiones generales que usted planteó al principio ¿Cómo se llama el último libro? de la... Hilkenamen, con H. O sea, ellos trascienden esa idea de que existiría algo así como una visión profiláctica de lo categorial, donde lo descolonial sería una opción. Son muy duros, ¿no? Dicen, no, todas esas visiones neutrales y profilácticas de lo categorial, como si existiese una cosa neutral políticamente. Dicen, no, eso no es posible. Es ideológico siempre, histórico y fundamentalmente político. Sí, que es una discusión que tenemos que dar. Si hablan, bueno, ¿dónde está lo que yo tengo que escribir marco categorial? Porque voy a hacer un doctorado. ¿Qué marco categorial? Me voy a parar en Kant para pensar marco categorial. Hay que pasar por Kant para pensar Juan José. Porque Juan José discutió con Kant. Bueno, está bien, veamos Kant. No hay problema. Y entendemos la categoría desde Kant. Genial. Eso es chéverísimo. A mí me encanta. Pero creo que no puedo perder como el impulso, ¿sabes? Como el avance político de estos años que hemos vivido. Y que hemos vivido aquí. O sea, aquí, esta universidad, no por casualidad, esta universidad es así, tiene un poblado descolonial. Bueno, porque aquí pasaron cosas, siguen pasando cosas. Y bueno, ahí hay un debate. ¿Hay otras universidades en América Latina que tengan procesos así de investigación? En América Latina, sí, en Venezuela ya no tanto, no hay muchas opciones. No, y sobre todo porque lo descolonial ahora se ha transformado en una moda. Entonces aplican modelos de categorías y de metodologías coloniales a procesos supuestamente descoloniales. Una cosa... Pero bueno, nada, esa discusión me parece súper importante. El narcológico y el IAP. Claro, igualito. Y pasó con la educación popular. Vamos a escuchar a Ana. Eso que tú señalabas de trascender. Por eso es que yo creo que hay que empezar por aquello que es trascendido. ¿Qué es lo que hay que trascender? Si me interesa lo trascendido, pararme desde esa otra perspectiva, tener la mirada de conjunto, hay alguna gente que necesita ese referente de aquello que debe ser. Claro, pero una cosa podría ser que el referente, porque claro, el asunto está que planteado como lo acabo de plantear, está planteado negativamente. En filosofía hablamos de una visión negativa, no que eso pesimista, sino que estoy diciendo que lo mío no es esto, por eso lo que estoy haciendo no es esto, eso es negativo. Entonces, claro, trascender, ¿no? Pero el trascender al que me refiero es un trascender político, histórico, no es epistémico. O sea, es epistémico después, es porque es político y histórico, es porque es epistémico. O sea, no hay que... Yo creo otra cosa. O sea, yo estoy de acuerdo, está bien. Pero también pienso en los Morechos de Escalona, pienso en el Caimán de Sanare, pienso en tanta gente, ¿no? Tantos maestros pueblos que no han pasado por Kant ni por los griegos, etc. ¿no? Y que son nuestras totalidades. Esa es la verdad, ¿no? Y que perfectamente no haría falta leer a Kant para pararnos al lado del Caimán de Sanare a hacer el mismo sería perfecto, ese es nuestro marco referente. Sí, claro, nuestro grande referente. Entonces, yo no estoy en desacuerdo con estudiar a Kant, me encanta Kant, me la paso leyendo la crítica de la facultad juzgada. Tengo 20 años leyendo, ¿verdad?
Pero bueno, es una opción, ¿no? Quizás en este momento me parece, en términos estratégicos, un frenazo, digamos. Entrar por Kant como José Bautista me parece que no hace falta. Porque justamente lo que él hace, o sea, él hizo un camino para nosotros. Yo no estoy hablando, no estoy diciendo que no hay que leer Kant, pero hizo un camino para nosotros, él y mucha gente, y muchas mujeres también, por cierto, que han trabajado con nosotros, que nos dicen así, para meternos en los asuntos nuestros, de la resolución de nuestros problemas, de nuestra construcción de nuestras propias categorías, no tenemos que pasar ni por los griegos ni por Kant. Convenzamos, nosotros podemos colonizar, podemos trascender la colonización. Y hemos pasado los procesos que hacen eso. Cuando se contaba, ¿sabes que en estos días se cumplieron años de su trascendencia? De convertirse en ancestral. Y entonces, Katia Colmenares, su compañera, hizo un video que está lindo. Pueden verlo con una pequeña biografía de 20 minutos. Está en YouTube. Entonces dice así, que Juan José, que estudiaba los griegos, todas las cosas y tal, pero que creció en Bolivia, en la Bolivia del pueblo traicionado, de las imposiciones del Banco Mundial. O sea, veía Kant y estaba viviendo la realidad boliviana. Desde la realidad real. De las venas abiertas. Desde las venas, exacto, desde las ahí metido. Entonces, su maestro en filosofía le dice, ¿por qué hay que ir al origen? ¿Por qué hay? Hay que ir al origen. Hay que ir al origen. Las categorías, ¿dónde están, maestro? En el origen. Ok, entonces el maestro se voltea ahí, porque el origen está en los griegos. Dice el maestro. ¿Cómo se llega a su casa? ¿No? Y él se cuenta que él hizo el mismo gesto de voltear. No encontró al griego. Claro, la naturaleza. Encuentra a su raza. Claro, Claro, a su raza. Entonces, claro, bueno, chévere. Leamos acá. Pero creo que toda la cosa de la comunicación es, bueno, vamos a leernos. Vamos a leernos en nuestra realidad, sin ser iconoclastas, por supuesto. Porque pudiésemos pensar así, que el marco general para pensar lo categorial podría ser Franz Hinkelander, por ejemplo, y no Kant. Bueno, los dos son alemanes, pero Hinkelander. Pero que me hable de las categorías y de cómo funcionan discursivamente y en procesos de construcción de saberes sirve como información general. Porque como esto es una cosa abstracta, alguna gente puede no tenerlo ni siquiera en esa comprensión esencial. Lo que pasa es que la comprensión general que se tiene es una comprensión políticamente y históricamente situada. Si pensamos, podemos pensar, por ejemplo, en el ejercicio, pensar que eso no es general. O sea, si hacemos un ejercicio descolonial, podemos pensar que la definición que pensamos que es la general es muy específica. Porque responde a un mundo chiquitico. De Francia, Alemania, Holanda, de vez en cuando Inglaterra, España y Portugal. Pero realmente es una definición de lo categorial mínima. La población mundial es como menos del 10% de la población mundial que responde a ese sistema de categorías. Pues vamos a pensar que la noción de lo categorial más general, pudiésemos encontrarla en monotrópico. Y que la otra es súper específica. De hecho, ese es el problema que se plantea, tú sabes. Porque es una cosa que no termino de entender, que Dussel y Juan José estaban planteándose una pretensión de universalidad. Y bueno, así no entiendo muy bien cómo que hacen esa, la verdad, pero bueno, está bien, chévere. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, quizás en este momento lo puedo entender. Quiere decir que nuestra posible comprensión de lo categorial, o de lo categorial general, ya no la nuestra, ¿no? Sino lo categorial general, podría ser la propuesta de categoría que está generando y que, es decir, que está sistematizando lo que hacemos como proceso. Y un poco es el tema. La voz del Pauper. Exacto. Ese podría ser. Y del Pauper latinoamericano. La voz del Pauper, lo que específico, ¿no? Del Pauper latinoamericano y incluso no solamente del Pauper, o del Pauper antefestum. Ajá, exacto. Sí, o sea, que es el hombre libre, todavía no ni siquiera está invitado a
a la Comisión de Pauta. Que la lupa puede ser buen salvaje, ¿no? La lupa que le da al occidente. Bueno, Occidente lo ve así. Es Exacto. una categoría que no entiende, no entiende la realidad. Exacto. Pero entonces podría ser así. No, la visión general de lo categorial es esta, y la específica es la que generan todos esos manuales que quieren decir que es lo general categorial. O sea, porque por ejemplo, no te ponen así un ejemplo concreto. Uno puede decir, bueno, la categoría es, pero uno puede decir, lo general es, la categoría es, bueno, de abajo para arriba. Está la definición, que tiene que ver más o menos como con la experiencia, ¿no? Aristóteles. Tiene que ver con la experiencia y la memoria. Aristóteles básico. La experiencia y memoria genera definiciones. La abstracción de la experiencia y memoria los conceptos universales, ¿no? Serían los conceptos, que no es otra cosa que una acumulación de muchas experiencias de definición. Este es el concepto más específico de los categoriales. Pero, exacto, y además como estudios de la historia. Y después está la categoría, que es una sumatoria de conceptos que Aristóteles llama, bueno, el motorismo, el Dios, Sin olvidar lo que tú decías antes, que en esa categoría está impreso el tema político. No, a eso voy. Entonces, uno pudiese decir, así, un manual cualquiera te diría, ese es el concepto de categoría en general. Ahora decimos, nosotros anticolonialmente, no pasa. Es el concepto de categoría específico política históricamente situado en 5 países. Impuesto. E impuesto a nosotros y a un robo además a Grecia, ¿no? Una invención ahí de Grecia, además del momento imperial de Grecia, cuando Grecia le quitó todo, o sea, todo lo que sabía Grecia, se lo quitó a los egipcios y les conectó el cambio. Sí, exacto. Plagio. Sí. Entonces, yo ahora te quiero decir, esta es la definición específica de categoría. ¿Cuál sería la definición general? Nos ponemos de colocar. Bueno, va. Que lo que hay es la necesidad de vida, lo vivido. Y la vida, exacto, lo vivido que requiere una cosa previa, que estemos vivos. O sea, que estemos vivos, vivir. Esa vivencia puede transformarla o construirlo de nueva realidad. La vivencia, claro, la visión vive ella y esas vidas se pueden ir nombrando. Van como parados categorial de conceptos, ¿verdad? Y luego es lo mismo Aristóteles, porque vas a ver el concepto de la vida, no, porque ahí lo que pasa es que estás partiendo de la vida. La vida con la condición de vida, de poder vivir, de estar vivo, de poder comer, así, de poder comer, de poder dormir bien, de poder tener un techo, de poder tener un vestido, de poder estar sano, eso es lo es. Luego los conceptos existen para que pueda existir la vida. ¿No? Entonces es político los conceptos. Y lo categorial es aún más político. Porque es lo que hace que esos conceptos tengan sentido de futuro. Es lo que hace que la vida pueda ser de una manera o de otra. Entonces, es una ética. Entonces el concepto de los conceptos, ¿cuál sería? No hay. Pero una gran categoría de la vida, ¿cuál sería? En tu caso, por ejemplo. Es decir, tú estás trabajando con el circo, pero el circo como vida, ¿verdad? O sea, tú seguramente tú seguro. Y después, ¿cuáles son tus palabras para nombrar lo que haces, la vida en lo que haces? ¿Cómo lo dices? ¿Cómo dices lo que haces? Por cierto, enviaste el trabajo para socializarlo y compartirlo con ellos. Yo creí que le había llegado a usted, profe, por eso le escribí, no sé si ayer o hoy. Sí, sí, yo te había contestado que no. Pero es que como ando sin Ok. salir allá. Pues, ¿a qué te refieres específicamente? Como el quehacer, Las palabras con las que tú dices. el clon es una palabra muy común, luego es una palabra muy común. Preparación física, para entrenar es algo muy común. Pero esos conceptos que tú debes hacer, tú tienes unos específicos significados de esos conceptos que deben estar atados a tu vida. De la vida de quien tienes trabajo, que no son conceptos asépticos.
El clown no es lo mismo el clown en Europa que aquí en el circo venezolano en guerra económica. No es lo mismo. ¿Sabes? Que son los conceptos. Bien, Y vamos seguramente en ese camino, termino con esto, seguramente, un poco para ilustrar la cosa. De ese camino podría ser que surjan unas palabras que son como más abarcadoras y tienen que ver con la posibilidad de incidir en tu cotidianidad. Y ese sería el sistema de Categorías. Y empiezan a aparecer esas categorías, esas palabras más abarcadoras, que son palabras de palabras, que están buscando que tu vida y la vida de donde tú vives pueda ser vivida. Entonces, al final el marco categoría lo que son conceptos políticos que están intentando transformar nuestra vida. Yo creo que no podemos perder de vista una cosa que opera en la realidad y que operó en el proceso de construcción de todo este cuerpo de conocimiento, y es la referencia permanente y constante de, no solo de Juan José, sino de Husserl y de todo el mundo, a ese sistema de ideas, a ese mundo ya estructurado, pensado, categorizado, y en ese desmontar aquello para uno nuevo había y existió y todavía lo puedes ver cuando te enfrentas solo con los textos, una referencia constante a ese sistema de pensamiento que si lo quieres ver desde la densidad de la argumentación filosófica tienes que pasar por la revisión. Pero no solamente, porque usted puede pasar por Kant, puede pasar por los griegos, puede pasar por todo eso y no pasar nada. No, claro, es que por eso yo decía, el ejercicio es, vamos a entender cómo está entendiendo el mundo el tema de la categoría, su función nominativa, su función de clasificación, su función de lenguaje, por qué estamos hablando de categorías, además en el contexto de la generación de conocimiento a través de procesos de investigación que de paso están normados en el contexto de la academia, ¿no? Es solamente una necesidad de operativizarlo, sobre todo para quienes tienen o no han tenido el acercamiento a las categorías desde esta dimensión en la que ya efectivamente hay un camino construido, una nueva perspectiva, una nueva visión. Bueno, ¿cómo se llegó ahí? ¿De dónde surge esa necesidad? Hay gente que no tiene claro esto y toda la ¿cómo se llama? La epistemología decolonial hizo ya eso, pasó por ahí. Entonces, bueno, es verdad, ya no tenemos necesidad de enfrentarnos a todos esos referentes originales, pero hay que saber que pasó allí, al menos en términos operativos de estas definiciones específicas por razones pragmáticas. Es lo que usted decía, que es evaluar si partir de trascender o desde el trascender. Sí, bueno, más es un tema de tener como la noción de la función del término y luego darle contenido a eso. Lo esencial evidentemente va cambiando, no es lo mismo, y de hecho lees Kant y lees Aristóteles y ya no es lo mismo, entonces mucho menos va a ser Juan Bautista lo mismo, pero detrás de todo eso sobrevive el término y la función de la categoría, que en cada uno tiene una comprensión distinta, una utilidad distinta, una forma de operar distinta. La cosmogonía, profesor. Pero la palabra, el término y ¿cómo se llama? Y la función que eso cumple en la generación de la lógica y la organización del pensamiento está. Naum. Bueno, después de esta disertación que estuvo buena, porque es pasional, me fascina, porque también a uno lo involucra a pensar. Muy brevemente, yo vengo de un semestre anterior donde yo tenía planteado un tema que se está modificando, no 100%, pero se está yendo por otros caminos a partir de ahora. Estoy revisando mucho Fanon, ya voy a hablar de la categoría 100%, pero ¿por qué estoy hablando de Fanon? Estoy leyendo Fanon, Máscaras Blancas, Piel Negra, ajá, exacto. Y estoy trabajando ahorita con el performance y con Diana Taylor, que habla del performance como el chamanismo y el ritual, no para dejar a los indígenas, que es mi tema, en el pasado, sino traerlos al presente. Entonces eso me generó todo un movimiento de
Bueno, totalmente teórico y epistemológico, porque ya no estoy solamente pensando o en las vidas pasadas, reencarnaciones o el proceso creativo de crear con mi instrumento musical, que es un instrumento que yo originé con las manos, una cosa. Al mismo tiempo estoy generando un performance que está generando un ritual. Y la categoría en la cual yo, bueno, que fue lo que yo entendí y conseguí, es muy amplia y es muy compleja y es muy, ha llevado bastante palo, por no decir otra palabra, o sea, ha sido muy movida hacia fijaciones personales, que es el chamanismo. Es un tema súper complicado porque cada quien lo quiere abordar desde su punto de vista. Si eres eurocéntrico, el buen salvaje, que ya lo acabo de nombrar, o por lo menos Levi-Strauss, que también hay un acercamiento hacia las comunidades indígenas, pero hasta cierto punto todavía hay vicios. Aunque tú puedes convivir con la comunidad, no se te va a quitar el ser occidental. Entonces, ¿desde qué punto, por ejemplo, el indigenismo, que es una respuesta de ser y hacer teoría y academia desde el propio pueblo indígena? Por ejemplo, voy a citar algo muy breve. Mi tesis de pregrado fue sobre fotografía indígena y fue cómo se cotejaba la investigación de que si era herramienta antropológica o era arte. Y yo tomé a Bárbara Branly, que fue a la selva amazónica con un cura, con Bandarián, a hacer Los Hijos de la Luna, y ella era totalmente antropóloga, con su cámara, en un método muy, vamos a decirlo, positivista, y eso sale en un libro que es un libro académico, positivista también, con un método, salud, y ese libro va a una estantería y puede ser considerado arte, pero también es herramienta, igual que una enciclopedia. Como tú abres una enciclopedia, ¿quiénes son, no sé, los maorí? ¿Quiénes son los guará o los pemón? Pero por otro lado, cotejé con Antonio Briceño, que era un fotógrafo venezolano, es un fotógrafo venezolano, que él modifica y mete en computadora las imágenes. ¿Por qué hago este acercamiento ahora? Son dos visiones de fotografía de indígena, fotografía antropológica o étnica, pero son totalmente diferentes. Una transforma la realidad para mostrar los mitos y la otra es sencillamente la foto del lugar, in situ. Entonces, eso también tiene todo una categoría y tiene todo un sistema construido, que es el que yo quiero abarcar ahora sí en mi tema de tesis. Ya yo vengo con desde pregrado, con esta idea de comparar esos universos, y en este trabajo doctoral quiero generar un nuevo discurso, pero obviamente casado y con un final y con un límite, que es mi proceso creativo. Desde las pinturas, desde pintar el sonido, que es un método nuevo que no existía, y estoy creando también sanación, y estoy creando, porque la categoría del chamanismo tiene que ver con el mundo espiritual, con un portal, y puede ser visto de las dos maneras. Si tú eres occidental y lo ves, puede ser superchería, brujería, puede ser visto como que no eres un médico, sino que eres simplemente un charlatán, y desde el punto de vista de los saberes originarios, lo ves como que el sabio que realmente guía y es el líder espiritual y es el que combate a los espíritus, a los malos espíritus, a los demonios, y es el que mantiene a raya que toda la comunidad completa no se enferme, tanto físicamente como espiritualmente. Entonces es un debate fuerte, pero que en este semestre se abrió la puerta del performance, que yo había hecho performance hace años, pero lo había dejado a un lado. Pero la teoría del performance me está ayudando muchísimo a encauzarme en el tema categorial del chamanismo. Hasta ahora llevo eso, puedo escuchar. Es interesante porque el tema del mito, por ejemplo, la encarnación del mito, el IADE lo tengo de alguna manera tiene una analogía con lo performático. Ajá, porque todo está en, como tú mismo decías, quién mira. Y hay de hecho tipos de investigaciones, las investigaciones EMIC, las investigaciones ETIC, que se diferencian las unas de las otras dependiendo del punto de vista que prevalece en la generación del discurso sobre lo estudiado. Porque cuando hablamos de prácticas colectivas, como por ejemplo rituales chamánicos, si alguien externo mira, tiene dos opciones para generar una explicación o un discurso sobre lo que está mirando. Uno, usar sus referentes y su comprensión del mundo, y a partir de allí explicarle a ese mismo mundo lo que está viendo. Y lo otro es hacer un esfuerzo ético por conectarte con la gente que está allí viviendo eso, vivenciando eso, y
a través de ti, darle la palabra para que sean ellos quienes expliquen qué es lo que está pasando ahí. Y en el caso del mito pasa eso, ¿no? Entonces, Isabel Ares decía, bueno, el chamán comienza una danza, un ritual en el que el tigre se hace de su cuerpo y pasa a existir. Y entonces la gente que está alrededor dice, que no vive allí, que no está familiarizada con el tema, es un sujeto haciendo las veces de un tigre. Pero ni el chamán ni los que están alrededor lo ven así. Para ellos el tigre encarnó. Y es el mito vivido, el mito encarnado. Como un nahual. Entonces, son dos realidades, son dos formas de mirar el mundo. Y en el caso de la investigación, una perspectiva desde la visión de la academia, la academia puede hacer válida la perspectiva EMIC. Porque, bueno, finalmente, pues mucho de lo que está aquí ya es EMIC, y la necesidad de conocer y de todo ese conocimiento, darle la forma de lo que necesita la academia en su naturaleza y en su forma de vinculación, responde a eso. Pero quizás a ti no te satisface como investigador, y a aquella gente a lo mejor no les es útil. Hubo un tiempo en que las investigaciones en las comunidades del sur del país se planteaban esto, ¿no? Iban antropólogos a estudiar a estos grupos humanos y se quedaban allí, incluso se ponían sus indumentarias locales, eran bien recibidos y se compenetraban tanto que casi que efectivamente los aceptaban como uno más. Pero luego, cuando la gente salía, generaba un conocimiento o decía todo lo que tenía que decir sobre esos grupos humanos, con categorías y con conceptos y con términos de la antropología, de la sociología y de cualquier otra disciplina del conocimiento. Y las variables. Pero que incluso cuando hacía un esfuerzo por darle la palabra a ellos, generaba un producto del conocimiento, una publicación, una película, lo que sea, que no satisfacía ninguna necesidad de esa comunidad. Entonces la gente decía, esta gente los explota porque se lleva todo eso, venden libros, ganan no sé qué y no le devuelven nada. Como si esta gente estuviera esperando que alguien les diera el libro sobre ellos, la película sobre ellos, para entenderse mejor, para conocerse mejor, para que otros lo conocieran mejor. Esta gente no, para empezar, no te pidieron que vinieras, viste porque te dio la gana. Y luego lo que tú respondes y a lo que tú respondes y lo que tú dices es un diálogo que tú habías establecido previamente con nosotros y vas allá y les respondes a los otros. Entonces exigirme a mí, tienes que traerme unos libros porque eso lo hiciste aquí, traerme unos libros, eso no necesariamente está en la intención de esa gente con la que tú te relacionaste. Todos estos problemas se derivan precisamente o tienen, digamos, como límites la posición en la que tomas, como investigador. El lugar de enunciación. El lugar de la enunciación, precisamente. Y ese lugar de la enunciación, que a veces es una elección que tú puedes hacer, porque, bueno, fíjate que el desarrollo de distintas corrientes dentro de la antropología se debió a que una gente reaccionó y dijo, bueno, sí, la antropología nació en Europa, responde a unas inquietudes de la modernidad, pero aquí puede servir para responder otras cosas y para lograr unas visiones, una lectura. Entonces la vaina se va desde la perspectiva de la modernidad, se va desdibujando, porque ya no es antropología y es otra cosa, pero que esa otra cosa en términos epistémicos responde mejor a las necesidades a lo que estamos viviendo. Exacto. Es que no es lo En mismo, el sitio. no es lo mismo Darwin y las Islas Galápagos con las Islas Troya. O sea, es totalmente dos visiones de la antropología diferentes, pero que coexisten, obviamente. Y lo que usted dice es verdad, porque al final a los nativos o a los que están en su zona no necesitan realmente, porque ellos ya se conocen y saben quiénes son, no necesitan tener ese autorreconocimiento. El caso de Antonio Briceño es interesante porque él sí les regalaba a ellos, imprimía sus mitos, porque su serie se llama Dioses de América. Entonces la diosa del maíz, el dios del trueno, el dios del fuego, entonces lo hacía en gran formato, lo imprimía y lo dejaba en la comunidad. Cosa que ellos ya lo sabían por verlo en sueños. O sea, imagínense, ya es otra capa adicional, que para ellos los sueños también son tan válidos y tan importantes como
como la vida real y cotidiana que estamos teniendo nosotros. Entonces hay un sueño de mal augurio, se conversa entre toda la comunidad. Me fui off topic, pero se conversa porque para alertar, por dar un ejemplo. Mira, pienso ahí de dos cosas. Tú conoces la estética que hizo. La estética, él hizo una estética latinoamericana. Y hay una categoría que él toma de los zapatistas, que es el arte obediencial. Ajá, exacto. Una categoría bien linda, Me voy a- porque van los artistas a Chiapas, ¿no? Sí, 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 a Chiapas, Vamos sí. a ayudar a estos indiecitos a que tengan su propia autorrepresentación y vaina. Pero si no, ya va, nosotros no estamos en esa vaina, ya. Queremos que tú pintes lo que nosotros queremos. Y son herederos de los mayas, o sea, están en otra onda. Sí, sí. Y la otra cosa es la discusión sobre la categoría que me hace pensar, ahorita, con la chica también, ¿cómo te llamas? Leslie. Con Leslie. Y que tú sabes que yo creo, ahorita pensando, no sé, voy a pensar un poco tú perdí, que me parece que es un error, ahora, me parece, en este momento. Error. Sí, que sería un error, así como pensar que lo metodológico es previo al proceso de investigación, que es un tremendo error. Claro. ¿Sí? Pensar que lo categorial también es previo. ¿Sí? Se va desarrollando sobre la Pareciera, una cosa que van diciendo esto, por ejemplo, Hinkelhammer, por ejemplo, en el libro ese que les compartí, de Juan José Bautista, que se llama La dialéctica del feticismo de la modernidad, que eso es sobre un libro de Franz Hinkelhammer. Y él dice así: en este libro Franz Hinkelhammer por fin arribó, imagínate la vaina, por fin arribó a la discusión categorial, nada, o sea, el tipo tenía años y Franz Hinkelhammer, o sea, muchísima tradición, hay muchos libros publicados, mucho trabajo político, y por ahí es un libro ya de maduro, ya muy avanzado, que se llama las armas ideológicas de la muerte. Eso es como se dice, aquí arribó a la categoría, porque en lo anterior venía arribando a la discusión sobre los métodos. Él arribó a la discusión sobre lo metodológico mucho después de haber hecho su obra. Dice, bueno, es que esto lo hice de esta manera. El relato de cómo hiciste tu cosa es que arribaste al nivel metodológico. Entonces, ahora es que puede, una vez que arriba al nivel metodológico, puede arribar al nivel categorial. Pero entonces, lo categorial, de pronto, cuando uno arranca, no lo puede ver. Es invisible. De pronto pienso así, o sea, no puedes verlo porque si tú estás haciendo algo, en este caso un proyecto que estamos haciendo, un proyecto con sentido vital, ¿no? Que no con un sentido academicista, yo al menos, y estoy seguro que aquí todos estamos por razones existenciales. Queremos que un nuevo mundo suceda. Queremos que un nuevo mundo, vivimos la injusticia y queremos que un nuevo mundo suceda. Entonces, bueno, queremos hacer un aporte a ese nuevo mundo, lo que estamos haciendo. Tú en el circo, yo en la filosofía del trabajo, de la producción. Yo quiero otra filosofía de la producción, otra filosofía de la producción y reproducción de la vida. ¿Cuál es ese sistema de categorías que me va a permitir a mí nombrar mi lucha, mi insistencia? En este momento, pues, tengo que transitar mi lucha, tengo que transitar reflexivamente mi lucha, ir y venir a la práctica y vivir, ¿no? Y entonces poco a poco empiezan a aparecer como cúmulos, como grandes palabras, así como palabras trascendentales, que son palabras que engloban muchas palabras, ¿no? Y que empiezan como a iluminar un otro horizonte de vida, un otro horizonte de sentido, que no lo puedo ver porque estoy metido en la modernidad. Eso lo que veo es estética, el clown, el otro, el referente, y este otro. Pero yo quiero, no es suficiente para mí, la vida es otra cosa, ¿no? Y yo veo más allá, en mi hacer, veo más allá. Entonces, claro, aquí podemos tener la oportunidad de ir escribiendo y reflexionando sobre ese más allá que vamos viendo. Y ese más allá empieza a ser nombrado por ti. Eventualmente tú vas a encontrar la palabra para nombrar ese más allá, que es un horizonte que está fuera. Por eso no lo puedes ver, porque nosotros estamos así en la colonialización.
pero está fuera de eso. Entonces, al nombrarlo, lo que tú estás nombrando en una instancia es una nueva praxis. Una nueva praxis que lo que es una praxis política, pero una praxis que te permite, no solamente a ti, sino a otras personas, que la categoría tiene esa posibilidad, así como el gesto de tu abuela, ¿no? El pancha. Pancha, de abrir otro horizonte, otros mundos. Entonces, bueno, ahora consigo palabras que me permiten luchar aquí para llegar allá. Entonces, pienso que de pronto eso es una cosa... Pero fíjate, tú para poder hacer ese camino y para ir en el transitar, ir generando a través de este proceso reflexivo, generando esa construcción categorial, arribando a nuevos términos, renombrando lo que tengas que renombrar para que satisfaga la necesidad de comprensión del mundo que tú tienes. No tienes que esperar llegar allá. Y nadie espera, por cierto, que prefigures completamente todo eso a lo que vas a arribar desde este momento de la investigación. Yo creo que nadie puede pretender una cosa así, porque eso sería tanto como negar que mientras vas andando vas a seguir descubriendo, vas a seguir reflexionando y vas a seguir generando nuevas formas de comprensión que van a modificar, incluso te van a hacer eventualmente cambiar de rumbo. Fíjate la diferencia. Si esto fuera una universidad tradicional, tú entregas un proyecto que te lo aprueban con un título y luego cuando viene el momento de la entrega no le puedes modificar el título. No puedes, porque ya hay un acta donde dice que se aprobó. No entiendo, que ya va. ¿Qué fue lo que dijo? En otras universidades. En otras universidades, Ajá. cuando tú te casas con un proyecto, con un plan de investigación, Ajá. le pones un título. Ajá. Y luego cuando terminas el proceso de la investigación, que vas a entregar los resultados de la investigación, no le puedes modificar el título. Un problema de forma, porque hay un acta original donde en el año tal se aprobó y usted dijo que se iba a llamar así y se tiene que llamar así. Si no se va a llamar así, tienes que volver a pasar el papel, no sé qué. Eso y aquí no. Exactamente. Y eso Aquí es relajado. Y eso no puede pasar en un proceso de investigación como este. Y en ese sentido, ciertamente, desde aquí no se pueden vislumbrar todas las posibilidades de generación de categorías que pueden ocurrir. Pero en tu propio discurso, tú trazabas como un gran mapa. Tú decías, voy hacia allá, la estética de la producción. Bueno, son como grandes áreas que prefiguras y eso ayuda a comprender cuáles son las intenciones de la investigación. Que en última instancia, en este momento, es lo que se necesita. Porque tú no estás diciendo, voy a ver qué hago, que es otra cosa diferente. Voy a comenzar a reflexionar a ver qué se me ocurre. Porque el mundo, y entonces comienzas a escribir un poco lo que era, ¿no? Tú tienes una idea de hacia dónde ir e incluso una idea de lo que tendría que pasar, vas a vivir cosas, vas a relacionarte, vas a comenzar a comprender nuevos sistemas de relación. Pero lo que finalmente termine ocurriendo en ese pensar, no podemos prefigurarlo desde acá. Lo que podemos figurar es dónde estamos, por qué llegamos También. ahí. Eso. O sea, ¿por qué es que estamos en este punto y queriendo ver para allá, más allá, y lo que estamos haciendo? Que sería el marco teórico. Podría ser un- E incluso justificar, decir por qué quiero iniciar este viaje. Exacto. Y bueno, en eso tendrás necesariamente que echar mano como referente de ese mundo que estás problematizando, de la realidad que estás problematizando. Y cuando tú comienzas a problematizar, tienes una opción que es echar mano de lo que ya está, pero a veces para problematizar incluso tienes que comenzar a nombrar unos problemas que otra gente no ve o no entiende como problemas y tú sí, tienes que darle un nombre a eso y además decir que eso es un problema y al hacerlo ya lo conviertes lo haces visible porque estaba allí pero nadie lo pensó como un problema. Entonces en ese punto es importante ese documento inicial del que parte en el que se va formalizando la información que tú presentas sobre el proceso de investigación. Que finalmente el trabajo, eso que ustedes van a entregar, tampoco es la investigación, ni es una totalidad, ni es sino una cosa, un deseo muy general, pero que tiene que responder lo que decíamos al principio, tiene que incluir. Conversador se convierta en una práctica.
Esa es, en una Esa es la práctica, categoría ese es justamente. el desafío, ¿no? Cómo logramos, otra que veía, cómo las políticas culturales, que las veo como que están muy separadas, están yendo hacia una parte y que nosotros vamos hacia otra y que no se encuentran y que deberían encontrarse. ¿Por qué? ¿Por qué deben de encontrarse? Porque hay muchísimas cosas de eso cultural que nosotros podemos lograr para conveniencia propia del país, para nuestro crecimiento. Entonces, darle como esa base filosófica a la práctica diplomática de ese pensamiento decolonizador es lo que yo pienso que va a ser el desafío de mi investigación. Cómo le doy sustento pensamiento, ¿no? Porque no es simplemente la teoría de las relaciones internacionales, que yo las manejo bien porque tengo una maestría en política exterior porque soy internacionalista. O sea, por supuesto para mí ver a Merle, ver a Marx, ver los teóricos como tal de las relaciones internacionales, pero es algo que va más allá porque estás tratando en la praxis que de tu trabajo, pues que tú le puedas meter a esto esa parte tan importante y tan trascendental en este momento y desafiante como es el pensamiento decolonizador. Y fíjate que para arribar y para trazar además todo el camino, no es necesario ni siquiera que tú emprendas una revisión de referente de la filosofía, como dijo Juan Bautista, voltea para atrás en Rodrigo. No es necesario. Pero con que tú comiences a problematizar, a preguntar por qué, y a tus propias afirmaciones, preguntarle por qué, se va dando la necesidad, como decía al principio, de la construcción argumentativa. Y ese argumentar, que no es un argumentar para nadie, es un argumentar contigo mismo, es un argumentar de tu propio proceso, es responderte a ti misma como investigadora de dónde surgen estas necesidades de investigación, a que responden para dónde voy. Son cosas que tú te vas diciendo a ti mismo. Entonces cada vez que te respondes, como estas afirmaciones que acabas de hacer, a eso lo vuelves a problematizar, dices, pero ¿por qué desde esta perspectiva y no desde otra? Claro. Comienzas a construir una nueva argumentación, una nueva respuesta para eso, y aparecen nuevos argumentos que a su vez ameritan la respuesta de dudas y de interrogantes que se van planteando. Y cuando vienes a ver, todo el proceso de la investigación ha transcurrido alrededor de un dar tú una explicación de ese mundo en el que te desenvuelves y que encontraste una situación susceptible de transformar para el beneficio de esa gran mayoría, y simplemente pues lo vas haciendo a través de ese sistema de construcción de argumentos, que es finalmente lo que nos interesa. ¿Qué tienes tú que decir sobre esto y por qué? Yo creo que Ahora, los referentes pueden funcionar, pueden servirte para copiar modelos, quizá, de retórica, formas de abordaje de los cuestionamientos, más que para traerte los contenidos y la sustancia. Quizás para que te inspire o que te haga activar formas discursivas diferentes. Entonces tú dices, mira cómo esta gente construye su discurso, y no te interesa lo sustancial ni los contenidos, sino la manera en que arriba. Bueno, eso puede pasar perfectamente, y un referente, por eso es que los referentes no se pueden satanizar, porque un referente puede servirte simplemente como su nombre lo indica, como un modelo de cómo se hace algo, que no te interesa las conclusiones a las que arriba, sino cómo opera el pensamiento en un momento determinado. Como dialogar también, como una posibilidad de diálogo también. Sí, y no un diálogo en el que tú intentas tirar por tierra lo que dices si eso no te interesa, sino simplemente, bueno, él así, yo así. es como esas palabras claves que tú identificas dentro de tu investigación que te van a ir aproximando. O hacia estructura retórica incluso. Política cultural, por ejemplo. Ajá, Política política cultural, cultural. las políticas culturales existen, es un problema de Estado y tiene que ver con la concepción del Estado, y eso te puede llevar
a mirar la filosofía del Estado, incluso a entender cómo es la interacción del A las Estado con el políticas sujeto. públicas. Claro, porque esas políticas culturales son políticas públicas, Por supuesto. y es la relación del Estado con los sujetos y la relación del Estado con otros Estados y la estructura del Estado a lo interno. Cuando tú vienes a ver, tienes una complejidad de situaciones sobre esos modelos de relacionamiento. Hay teoría y hay literatura. Eso no responde a tu necesidad de información, porque tú quieres ver una cosa, ahora sí muy específica, que es cómo opera eso en tu mundo, en tu contexto, y cómo tendría que estar operando para que dé respuesta a las aspiraciones que tú tienes con respecto al rol de la cultura y de la... ¿cómo se llama? De posicionar pues lo cultural en la política exterior. De la política exterior, exactamente. Y has hecho una descripción muy precisa, me parece, en este momento de lo que sería lo categorial de una perspectiva del colonial. O sea, dijiste así, dijiste, existe la política exterior, que están sus categorías, conceptos y tal, sus marcos de categorías, sus prejuicios civilizatorios, etc. ¿no? Y está la política cultural, que también tiene su concepto, su marco de categoría y su prejuicio civilizatorios. Además, estas dos cosas atravesadas por el debate descolonial o por los debates descoloniales o anticoloniales. Hay como tres cosas, ¿no? Tú dijiste, yo necesito encontrar, algo así dijiste que es súper ilustrador. Yo necesito encontrar unos términos, unas categorías que me permitan juntar todo eso, ¿no? Transversalizarlo. Pero, y así que me parece que es lo clave de lo categorial, pero para que haya una praxis nueva en Así es. función de todo esto que nos Para existe. transformar. Como es nuevo, hay que nombrarlo. Y Exacto. quien lo puede nombrar eres tú, y además, Ese es el desafío. y además cuando tú nombras, tú dices, lo nombro así porque, y comienzas a generar tu línea de argumentación. Y es muy importante que esto énfasis en la praxis, porque justamente la diferencia de lo categorial colonial de lo categorial anticolonial está justamente ahí. Porque las categorías que genera la modernidad, los marcos categóricos, sistemas de categorías, supuestamente no tienen consecuencias en la vida cotidiana. O sea, los científicos están supuestamente, digo Kant, los científicos están haciendo ciencia supuestamente por la ciencia. Está el legislador que está haciendo leyes por el bien del pueblo y tal. Está el médico que está salvando gente por la salud misma y tal, ¿no? Pero ninguno visibiliza su marco de categorías, ¿no? Hace lo que hace supuestamente porque sí, porque es el bien superior de la humanidad, qué sé yo. Y lo que planteó los debates coloniales es que todas esas categorías son políticas, todas esas prácticas son políticas, pero están invisibilizadas. O sea, si usted le pregunta a un médico muy colonial, ¿por qué usted hace lo que hace? ¿A qué sistema civilizatorio se está refiriendo cuando hace lo que hace? ¿Cuáles son sus marcos de categoría? Ni idea. Oye, estoy aquí haciendo medicina por el bien de la humanidad. Y me funciona, te voy a decir. Bueno, me funciona. Salvo vidas. Bueno, sobre todo algo real, quizás, no sé. O sea, pero la verdad es que siempre los marcos categoriales tienen un sentido práctico. La diferencia con un giro descolonial, digamos, o con las visiones coloniales, es que lo enuncian directamente. No queremos hacer política con esto. O sea, para nosotros las discusiones categoriales son Pero como lo convierte política y de praxis política. Si no, una investigación cualitativa en ciencias sociales, pues tiene que llevarte a un resultado. Y que no sea panfletario, o si Por puede ser. supuesto. No, pero digo, puede serlo, ¿no? Depende del autor, ¿verdad? no sé por qué. O sea, más rebelde o... Luis Brito García diría, no, que bueno, sea sí. panfletario. Exacto, sí, ya me respondiste. Sí, Luis Brito García. Esa orientación Panfleto. final política de lo categorial exige claridad discursiva, requiere claridad discursiva. Zapatismo. No puedes construir, no puedes aportar a ese mundo a través de lo categorial, ni puede tener un sentido, una utilidad política si no es claro. Si no es claro, no ayuda, no es útil. Y si no es útil, ¿qué sentido político tiene eso? ¿Qué utilidad política tiene eso? ¿A qué realidad política va a
influenciar, mira, ¿Qué pues, va a impactar. solucionar? ¿Qué va a solucionar? cambiar. Sí. A cambiar. Por eso es que nosotros insistimos mucho en que este tipo de trabajo, bueno, hay que tener un mínimo de coherencia discursiva. Y parte de lo que queremos lograr a través del seminario y a través de la lectura de conjunto que nosotros hacemos es ponerlos a prueba. Que la mirada del otro te permita ver si efectivamente nos estamos entendiendo o te estás haciendo entender o estás logrando que lo que sea que estás denominando, nombrando, categorizando, está siendo comprendido y puede efectivamente llegar a ser útil. Ahí están los trabajos compartidos, nosotros vamos a comenzar a leerlo y el tema de las posibles categorías no lo abandonamos, todo lo contrario, en la medida en que nos detenemos específicamente en cada tema, podemos entonces desde lo que sea que tú enuncies allí, entonces comenzar a ver, a acompañarte, a mirar si efectivamente cuáles son las posibilidades, qué inquietudes categoriales tengo yo que tú no te has planteado, pero que cuando yo te las comparto pudieran darte una nueva perspectiva y abrirte una nueva brecha de reflexión y de búsqueda. Eso también puede pasar. En los procesos de seminarios de acompañamiento, de construcción colectiva, pasa mucho eso. Alguien genera una opinión y te hace pensar en cosas que no se te habían ocurrido. Pero claro, a partir de un discurso mínimo que tú has organizado y que está allí, y que está... La única forma de ver esos marcos categoriales es en Callapa, man. En Callapa. O sea, olvídese que usted solo va a... Por eso hay que escribir. Hay que escribir. Entonces, les había pedido que comenzáramos por revisar la línea de investigación. Él me trajo su reflexión sobre la línea de investigación, sobre la adscripción a la línea de investigación. Vamos a mirar eso, tráiganlo. O se le puede enviar, ¿no? Sí, envíenlo para que lo tengamos y entonces con eso en la mano vamos a comenzar a mirar los trabajos. A partir de la próxima semana yo quisiera saber si ustedes tienen algún criterio, prefieren algún criterio para decidir quién primero o quién es primero. Si lo hacemos al azar, lo hacemos por línea de investigación, según lo que cada quien ha entendido. Vamos a ver todo lo que se anotaron en la línea Soberanía cultural. Soberanía cultural. Bueno, pues vamos primero con soberanía. No sé, algún criterio como para organizar la PEA, para que no sea una cosa como que, no, yo decidí que es así. Yo digo que pudiéramos nosotros mismos organizarlo. Es decir, quién va, como hemos hecho con los otros. Organicémoslo de una vez. El tema es que tenemos que hacerlo de una vez para que cuando nos veamos el miércoles ya sepamos a quién vamos a escuchar. Yo puedo estar Yo creo que primero. 2 a la semana es suficiente. Igual vamos a someterlo a prueba en esa primera semana. Si vemos que se nos agota la sesión y nos pasamos de uno, bueno, Bueno, partiendo del criterio que usted ha dicho, soberanía cultural, creo que estamos aún. Yo no sé quién más. No sé quién más. Carlos. Yo estoy en soberanía cultural. Bueno. Y estoy en el tema de que yo tengo 2 líneas a las que voy a abordar, que es patrimonio cultural y políticas culturales. Entonces seríamos nosotros tres. La de práctica cultural. Para la próxima semana. Para una monada. ¿Ah? No sé qué es una monada. Entonces, bueno. El profesor me subió a mi trabajo de seminario 1 a mi carpeta, si lo quieres ver. Ahí hablo de que es una reencarnación de varios. No, tú leíste como la modificación que ya habla de la práctica, pero el que yo entregué, él no lo había subido, ya lo subió. ¿Te va a gustar? Pasa que quiero abordar en mi tesis varios de mis vidas pasadas. Entonces, tú te propones para comenzar, Ana. Karina. Dígame. Tú te propones para comenzar. Sí, con Naomi. Los que quieran. Pero si no da tiempo de las 3. Ah, no sé. Empiezan aún, después sigo yo y si Bueno, léanse a los 3 por si acaso.
Ok. Y después vamos con salud, con arte de salud. Y Sí, después tienen arte de salud. arte y transformación social. Arte de Social. Transformación social. ¿Qué más? Yo hice una tabla que la dejé compartida en la carpeta donde están las líneas de investigación que prefiguraron inicialmente. Si alguien quiere echar para atrás y decir, espérate que me veo como en varias líneas, tenemos chance de hacerlo y me falta incluir allí los trabajos que presentaron esta semana. Está bien. Eso es así. Bueno, y Chávez pasó. Quedó mucho, pero ese- Y recomiendo mirar el video completo. Sí. Ese video hay que detenerse. Sí. Hay que detenerse en A veces algunos uno se puntos. Coño, pero me parece más claro. Hay que parar el video en algunos puntos, porque se pueden pasar por alto algunas cosas que él está aclarando Ya va. y que pueden pasar desapercibidas, ¿no? Ese video está bueno, pero el video tiene unas densidades ahí y tal, porque. Sí, las tiene. Pero está que está fino, pues. Pero me parece que está mucho más claro en el libro que les pasé. Pero para el tema de la política, por ejemplo, Ese está que- buenísimo. exactamente, No, pero es que- cómo opera desde esa perspectiva, el video está, pero claro, hay que detenerse porque hay muchos referentes que bueno, que No, y que tienen. van a la mitad. Y que los filósofos son filósofos y tienen una forma de pensar y de Oye, se de una borró el densidad texto. que no necesariamente... Se Y borró. que puede cambiar la semana. Ah, no, que ahí viene. está. Mira, se llama Dialéctica del Fetichismo de la Dialéctica del Fetichismo de la Modernidad. Y es exactamente lo mismo que plantea ahí con el problema de lo político así duramente planteado, pero así escrito, quizás también ayude. Y ahí está en las páginas. Yo les pongo ahí la página, voy a retomarlo porque yo mismo lo encuentro ahora. Las páginas que son, que es el capítulo sobre Francis Kelland. ¿De quién? Francis De- Kelland. de- 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 Ah, sí, de- sí. de-